papás. En este tercer encuentro vamos a ocuparnos de los primeros tiempos en el cuidado y la educación de nuestros hijos. Y aquí lo primero que me gustaría referir es una idea de un famoso psicoanalista y psiquiatra inglés, Donald Winnicott. Donald Winnicott decía algo muy curioso. Decía que las mamás tienen que ser lo suficientemente buenas, pero no más que eso. Muy curioso, ¿no? ¿Qué quería decir con esto? Que la mamá, decía él, tiene que ilusionar al bebé para también después desilusionarlo en cierta medida. ¿Por qué decía esto? ¿Y qué quería decir con esto de ilusionar y desilusionar? Él se refería a cómo el contacto de la mamá con el bebé en los primeros tiempos va haciendo que en el bebé se establezca un primer contacto con el mundo, y que en ese primer contacto con el mundo se va fijando un sentimiento de seguridad básica o de inseguridad básica, según esto que él señalaba en el contacto con la mamá. Si la mamá es demasiado buena, quiere decir, si está demasiado en contacto con el bebé y nunca lo abandona, le produce esta ilusión de seguridad permanente. Todo el tiempo en contacto físico con el bebé, esas mamás que todo lo hacen con el bebé en brazos, genera un vínculo protector, sin duda, pero que no enseña a desprenderse de ese vínculo protector. No aparece esa porción de desilusión que va a fijar el mundo como un lugar seguro. ¿Por qué? Porque el bebé, al quedarse solo, que de eso se trata, la manera más concreta como se efectúa este proceso de ilusión-desilusión, es cuando la mamá puede dejar solo al bebé en la cuna, por un ratito mientras ella va a hacer algo, y vuelve. Cuando se logra que el bebé quede tranquilito en su cuna mientras la mamá hace alguna cosa, y vuelve a buscarlo, lo que está sucediendo es que el bebé empieza a sentir que el mundo es un lugar seguro, porque él incorpora esa seguridad de saber que la mamá va a volver y no pasa nada si no la ve por un rato. Este juego de aparecer y de estar, y que por un momento desaparece y vuelve, es fundamental en esto de crear en el bebé este sentimiento de seguridad, porque este sentimiento de seguridad no solamente se va a fijar en cuanto al vínculo con la mamá, sino que va a quedar como una base de seguridad frente al mundo, desde donde se va a desarrollar después su personalidad en el futuro. Este sentimiento de seguridad va a ser la base desde donde se asiente el resto del desarrollo de la educación y, en consecuencia, la personalidad que se va formando en nuestros hijos. Así que bueno, un consejito que me parece que no es tan obvio y que puede tener un efecto importante. Pero claro, esto que decíamos en cuanto a que el bebé se quede tranquilo en la cunita cuando mamá no está, tiene que estar acompañado de algo mucho más importante y más general, como es un ambiente armonioso en casa. De nada sirve tratar de dar algo de seguridad a un bebé que vive en una casa donde el clima es de violencia por gritos, discusiones, un lugar donde haya
intranquilidad y desarmonía. Ese no es el ambiente para que un bebé se desarrolle con una buena base y logre incorporar un sentimiento de seguridad y equilibrio. Es fundamental que el clima de nuestro hogar sea un clima lo más armonioso posible, un clima de tranquilidad, un clima donde no haya gritos. No es que esté prohibido tener una discusión o alguna exaltación alguna vez, pero que el clima general del hogar sea un clima pacífico y armonioso es algo sumamente importante para nuestros hijos. Y acá hay algo que tiene mucha importancia y en cuanto a comprender cómo es que nos formamos los humanos. Y es que somos resultados de una inconcebible complejidad. Nada en nosotros es resultado de algo simple. No podemos decir que esto sucedió por tal cosa. Sí, a veces tenemos casos donde podemos atribuir a una determinada situación un cierto resultado en una persona. Decimos, y fulanito salió así porque, fíjate, en la casa había violencia, el padre era alcohólico. Bueno, sí, pero eso no basta, porque otro chico que vive situaciones parecidas toma otro camino y resulta muy distinto. Eso lo vemos permanentemente en casos de hermanitos que viven en situaciones similares. Es que cada uno vive esas situaciones de una manera personal y única. No podemos nunca comparar experiencias, porque nuestras experiencias son absolutamente nuestras, únicas. Yo viviendo la misma situación, supuestamente, que otra persona, en realidad no vivo nunca la misma situación, porque la percepción que yo tengo de esa situación es única, es mía, exclusivamente mía. Entonces, cuando algunos padres tratan de tener alguna influencia sobre sus hijos diciendo cosas como, bueno, yo viví cosas mucho peores que vos y yo estudiaba igual y entonces, ¿qué hubieras hecho vos si hubieras pasado por lo que yo pasé? Todo eso no tiene sentido, porque lo que cada uno vive es su propia experiencia. No hay experiencias humanas comparables. Dos personas viven situaciones extremas, la guerra o cataclismos y tragedias enormes, y sin embargo el resultado que tiene esa experiencia en esas dos personas es completamente diferente. Entender entonces que somos resultado de esta enorme, insondable complejidad, tenemos que tenerlo muy en cuenta desde el principio en la educación de nuestros hijos, porque nosotros vamos a darles a ellos los elementos que nos parecen importantísimos, y por supuesto lo son, como decimos, un ambiente armonioso, un clima bueno, un cuidado de detalles como esto de ilusión, desilusión, como decía Winnicott, para reforzar el sentimiento de seguridad, por supuesto, todo el amor de mamá y papá, todo eso, por supuesto, le vamos a dar. Sin embargo, el resultado no lo podemos asegurar, porque hay una infinidad de otros factores que influyen. Y por supuesto, un primer factor muy importante, que es nuestra propia carga genética. Sabemos que hay características de nuestro organismo que vienen, por supuesto, con nosotros desde el nacimiento, en nuestra genética, y que hacen que algunos de nosotros seamos personas muy reactivas, muy rápidas de reacciones, muy sensibles, y otros somos mucho más tranquilos, más calmos, más pachorrientos, podríamos decir. Sin embargo, eso no significa que unos sean mejores que otros. Unos van a funcionar mejor en algunas situaciones y otros en otras. Pero esta carga genética, que llamamos temperamento, se va a combinar con una infinidad de otros factores que se van a ir acumulando a lo largo de la vida y van a dar por resultado una determinada personalidad en esa persona.
esa personalidad que será su manera de entender el mundo, su manera de vincularse con los otros, su manera de desplegar sus talentos y desarrollar sus actitudes. Lo que tenemos que lograr, por supuesto, lo que sería deseable lograr, es que esta persona llegue a su vida adulta con la mejor cantidad de recursos como para desarrollar estos talentos o aptitudes que tenga de la mejor manera posible. Por supuesto, todo esto va a depender del ambiente y de los cuidados de los padres, pero también va a depender de un montón de otros factores que no podemos controlar, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Somos resultados de una enorme complejidad. No hay ningún factor que pueda asegurar un determinado resultado. Y por eso esos padres que se preocupan tanto de que los hijos estudien esto, aquello, que estudien idioma, que estudien instrumentos musicales, que vayan a danza, que hagan un club de deportes, está bien, le dan muchos recursos y no digo que eso esté mal, salvo cuando se transforma en una sobreexigencia para el chico. Eso lo vamos a tratar después. Pero no sabemos si con eso le estamos dando realmente lo mejor, lo que esa persona vaya a necesitar en su futuro. Tal vez estamos logrando un efecto inverso. Muchas veces pasa. Sabemos de esos casos donde los padres, desesperados porque estudiaran tal o cual cosa, hacen que esa persona después de grande odie esa cosa que los padres querían imponerle. Bueno, no podemos saberlo realmente, pero vamos a hacer lo mejor que podamos siempre para que esta personita que crece con nosotros tenga las mayores posibilidades de desarrollarse bien. Y vamos a seguir hablando de esto las próximas veces. Muchas gracias.